Durante la boda de mi hijo, su novia susurró, cómpranos una casa o le diré a todo el mundo que estoy embarazada de ti. Me levanté con calma, metí la mano en el bolsillo y le di un pequeño regalo. Ella gritó. Esperaba dinero para lujos, pero en cambio recibió una dulce venganza. Antes de continuar, suscríbanse al canal y déjenos saber en los comentarios dónde nos escuchan. Las muestras de tela estaban esparcidas por mi escritorio cuando sonó el teléfono. Estaba comparando muestras de tapicería color burdeos y azul marino para la sala de exposición de Scottsdale, entrecerrando los ojos bajo las luces fluorescentes. Jueves por la tarde, uno de esos tranquilos días de febrero en los que el negocio transcurre sin sobresaltos. Papá. Papá, ¿estás sentado? La voz de Kevin me impactó como una descarga eléctrica. Mi hijo no llamaba en horario laboral a menos que hubiera pasado algo. ¿Qué ocurre? Me enderecé en la silla, repasando mentalmente las posibilidades: accidente, pérdida del trabajo, crisis de salud. No pasa nada. Todo está perfecto. Sus palabras se atropellaron, entrecortadas. Jessica está embarazada. Nos casamos dentro de 2 semanas, el sábado. Sé que es pronto, pero cuando lo sabes, ¿verdad? Las palabras se me escaparon de las manos. Kevin, mi hijo, que había tropezado con 3 compromisos fallidos en sus 20s, que había pasado los últimos 5 años evitando el compromiso por completo. Embarazado, casado. Kevin, busqué palabras que sonaran sinceras. Es maravilloso. Me alegro por ti. Quiero que la conozcas bien esta noche, quizá. ¿Podemos ir a cenar? Miré el reloj. 3:15, por supuesto. 7, después de que colgó, me recosté en mi sillón de cuero y me quedé mirando las baldosas del techo. Kevin no había mencionado a Jessica hasta el mes pasado. Ahora estaba embarazada y estaban planeando la boda. Todo parecía ir muy rápido, apresurado. Pero quizás solo era mi sensibilidad anticuada. Mi difunta esposa Ann y yo fuimos novios durante 3 años antes de casarnos. Eran generaciones distintas, reglas distintas. Quería que esto funcionara para él. Lo deseaba con todas mis fuerzas. El mercado de Camelback tenía buenas piezas. Elegí 2 chuletas de lomo y un solomillo de Nueva York. Compré espárragos y patatas pequeñas. Vino. Me decidí por un Cabernet de Napa. Nada demasiado caro, pero decente. En casa, puse la mesa del comedor con la vajilla de Ann. Los platos de marfil con el delicado borde dorado que había recibido de su abuela. Si Kevin estaba formando una familia, este momento merecía ser celebrado. La tradición importaba. Llegaron puntuales a las 7. Kevin entró por la puerta con esa energía nerviosa que recordaba de su recital de piano de niño, casi vibrando. La mujer a su lado se movía de forma distinta, con suavidad y control, sus tacones resonando con fuerza en el suelo de baldosas de la entrada. Papá, ella es Jessica. Era llamativa, con el pelo oscuro recogido en una elegante coleta y un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi factura mensual de servicios. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y su sonrisa se quedó fija en sus labios, sin llegar a sus ojos. Charles, Kevin habla de ti constantemente. Su mirada recorrió mi cuerpo de un lado a otro, catalogando la sala, los muebles, los cuadros en las paredes. ¡Qué casa tan bonita! Gracias. Pasen, por favor. La cena está casi lista. Kevin la seguía de cerca, como un satélite, observando sus reacciones. Los conduje al comedor, donde la atención de Jessica se centró de inmediato en la vitrina. Piezas interesantes. ¿Son antigüedades? Se acercó a la vitrina, con el teléfono ya en la mano. ¿Te importa si saco unas fotos? Me encanta el diseño vintage. Antes de que pudiera responder, ya estaba sacando fotos del aparador, del reloj de pie en la esquina, del propio mueble. Kevin intervino.
Jess es una apasionada del diseño de interiores. Tiene un gusto exquisito. Seguro que sí. Me dirigí a la cocina, agradecida por la excusa para moverme. Algo en su tono cuando mencionó las antigüedades no sonaba a admiración. Sonaba a tasación. La cena empezó bastante bien. Kevin preguntó por el negocio, poniéndome al día sobre su trabajo en el sector inmobiliario comercial, pero Jessica monopolizó la conversación con precisión quirúrgica. 4 tiendas, mencionó Kevin. Eso debe generar ingresos considerables. Cortó su porción de carne, mirándome fijamente. ¿Cuál es la facturación anual de algo así? Varía. La economía afecta a las ventas de muebles más de lo que la gente cree. Mantuve un tono ligero y profesional. Pero te debe ir bien. Este barrio, la casa, el negocio, señaló con el tenedor. Has construido algo importante. Kevin se removió en su asiento. Papá trabajó muchísimo. Lo construyó desde un solo local. Muy impresionante, dijo Jessica, dando un sorbo a su vino. Ayer pasamos por Paradise Valley en coche. Esas fincas son impresionantes. Ahí es donde me imagino formando una familia. Buenas escuelas, barrios seguros. Importante para los niños, ¿no crees? La insinuación flotaba entre nosotros como una nube de humo. Kevin se concentró en su plato, cortando la carne en trozos cada vez más pequeños. Paradise Valley es caro, dije con cautela. Claro, pero el futuro de un nieto no tiene precio. Su mano cubrió la de Kevin sobre la mesa. Todavía estamos viendo qué hacer con la vivienda. El alquiler que tengo ahora es imposible. El casero se niega a hacer las reparaciones básicas. Con un bebé en camino, necesitamos un espacio adecuado. Kevin por fin habló. Estamos buscando, papá. Nada lujoso todavía. Nada lujoso, pero algo seguro. La sonrisa de Jessica se ensanchó. Kevin me dice que eres muy generoso con la familia. Eso es raro hoy en día. Bebí un largo trago de agua para ganar tiempo. Todos los instintos que había perfeccionado durante mis 40 años en el mundo de los negocios se pusieron en alerta. No eran preguntas de sobremesa. Estaba analizando necesidades, poniendo a prueba mis respuestas, calculando posibilidades. El resto de la comida transcurrió de forma similar. Jessica comentó sobre los muebles y luego preguntó cuánto costaban. Mencionó sus préstamos estudiantiles y después se preguntó en voz alta cómo la familia de Kevin gestionaba sus finanzas. Elogió la casa y luego señaló el mantenimiento que requieren las casas antiguas. Kevin apenas habló. Cuando lo hacía, era para suavizar su tono. Lo que Jessica quiere decir es que está muy emocionada por la boda. Cuando finalmente se fueron, alrededor de las 10:30, Jessica me abrazó en la puerta. Se acercó, su perfume era embriagador, y susurró, gracias por ser tan comprensivo. Kevin siempre habla de tu generosidad. Tenemos mucha suerte de tenerte. El abrazo de Kevin fue rápido y distraído. Parecía ansioso por irse. Me quedé en la puerta, viendo cómo las luces traseras del coche desaparecían calle abajo. Jessica ya tenía la cabeza inclinada sobre el móvil, iluminada por el brillo de la pantalla. Dentro, recogí la mesa despacio, enjuagando a mano la vajilla de Anne, aunque el lavavajillas habría sido más fácil. Mis manos seguían la rutina mientras mi mente repasaba la noche anterior. La forma en que Jessica fotografió mi casa sin preguntar. Las preguntas incisivas sobre dinero, sobre bienes raíces, sobre mi generosidad. El silencio de Kevin, sus hombros encorvados, la forma en que evitaba mi mirada. Me decía a mí misma que eran los nervios, el estrés de la boda. Pero mi intuición, el mismo instinto que me había salvado de desastrosas sociedades comerciales, de malas inversiones, de acuerdos que parecían perfectos en teoría pero que me olían mal, gritaba. Había algo en su mirada cuando observaba mi casa. No veía la casa familiar donde vivía el abuelo de su hijo. Estaba haciendo cálculos.
Me desperté a las 6 de la mañana del viernes después de 3 horas de sueño interrumpido. Cada vez que me dormía, veía el rostro de Jessica al otro lado de la mesa del comedor. Oía su voz preguntando sobre ingresos y bienes raíces. La cafetera gorgoteaba mientras yo, sentada a la mesa de la cocina, miraba fijamente las sillas donde habían estado 12 horas antes. Los detalles me atormentaban. La forma en que había sujetado el teléfono al fotografiar el aparador, no como quien admira un mueble, sino como quien cataloga un inventario. Sus preguntas no habían sido conversacionales. Habían sido de reconocimiento. Y la expresión de Kevin, esa mirada vacía y defensiva que ya había visto antes, hacía 3 años, cuando Rachel controlaba cada aspecto de su vida, la historia se repetía ante mis ojos. A las 10 ya estaba en mi oficina, pero los informes de inventario seguían olvidados sobre mi escritorio. Abrí LinkedIn en mi ordenador y escribí Jessica Siemens Phoenix en la barra de búsqueda. Su perfil parecía impecable y profesional. Gerente del spa del Centro de Bienestar Desert Serenity. Fotos suyas en eventos benéficos, sonriendo junto a otros voluntarios, excelentes recomendaciones de sus colegas. Todo parecía legítimo. Seguí investigando. Publicaciones antiguas, comentarios en las fotos, etiquetas de otros usuarios, surgieron patrones. Hace 2 años, cena en Bourbon Stack con mi generoso novio. Hace 3 años, fotos en restaurantes exclusivos con nombres distintos en cada uno. Los comentarios de una tal Amanda no dejaban de aparecer. Otro rico. ¡Qué suerte tienes, hermana! Otro. La palabra se me quedó grabada. Otro rico. No otro buen tipo ni otro partidazo. Rico. Esa era la característica clave. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho oprimido. Sentía que era una invasión a mi privacidad, algo desagradable. Pero Kevin era mi hijo, mi único hijo. Si alguien lo estaba acosando, si ella lo estaba acosando, necesitaba saberlo. Mi teléfono estaba sobre el escritorio. Lo cogí 3 veces antes de finalmente buscar en mis contactos a Marcus Jennings. Nos habíamos conocido en eventos de networking, nos habíamos cruzado en galas benéficas. Trabajaba en servicios de verificación de crédito. No éramos amigos propiamente dichos, pero nos tratábamos con cordialidad. La conversación fue breve e incómoda. Marcus, necesito un favor. Extraoficial. Se trata de la prometida de mi hijo. No preguntó por qué. Dame su información. Marcus devolvió la llamada a las 4:30. Charles, esto es confidencial. Completamente extraoficial. ¿Entendido? Entiendo. Jessica Marie Siemens. Su dirección actual es Tempe, pero es reciente. Su dirección anterior era un complejo de lujo en Scottsdale. La desalojaron hace 11 meses por falta de pago. El alquiler era de $2,800 mensuales. Anoté las cifras con letra clara y legible. Tiene una deuda de $43,000 en 7 tarjetas de crédito distintas, todas al límite. 2 agencias de cobranza han iniciado acciones legales. Comenzó el proceso de bancarrota hace 8 meses, pero nunca lo terminó. Los bolígrafos dejaron de funcionar. 43.000, el patrón de siempre, Charles. Viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Los ingresos que declaran no coinciden con sus gastos. Ni de lejos. Después de colgar, me quedé inmóvil en mi silla de oficina, con una deuda de $43.000 y desahuciada de un apartamento de lujo. 2 demandas. Nada de esto se vio en las redes sociales, donde cada foto mostraba ropa de diseñador, cenas caras y escapadas de fin de semana a Sedona. El anuncio del embarazo, la boda apresurada, los comentarios sobre Paradise Ballet durante la cena. No se casaba con Kevin. Se casaba con el acceso al dinero que creía que él tenía. O, más exactamente, el dinero que ella creía que yo tenía.
Llamé a Kevin a las 6:15, después del horario laboral, cuando sabía que estaría en casa. Había ensayado la conversación mentalmente, planeando mantenerme tranquilo y racional. Hijo, tenemos que hablar de Jessica. ¿Has revisado sus antecedentes financieros? ¿Qué? Su voz se volvió inmediatamente más aguda. ¿De qué estás hablando? Le pedí a alguien que revisara su historial crediticio. Kevin tiene una deuda considerable, más de 40,000 pesos. La desalojaron de su apartamento anterior. Hay agencias de cobranza. ¿Qué dijiste? La explosión se sintió a través del teléfono como una fuerza física. Tú la investigaste. Moviste gente para espiar a mi prometida. Kevin, escúchame. Tienes 7 tarjetas de crédito al límite y 2 demandas abiertas. Esto es un grave problema financiero. Y con un bebé en camino, ¿cómo te atreves? Se le quebró la voz. ¿Tienes idea de lo controlador que es esto? ¿De lo invasivo que es? Tengo 35 años, papá. No necesito que estés revisando mi vida como si fuera una adolescente. Intento protegerte. Son hechos. Pagaba un alquiler que no podía pagar. Está endeudada hasta el cuello. No soportas verme feliz. Nunca probaste a ninguna de mis parejas. Rachel, Michelle, Sara, siempre les encontrabas defectos. Esto no se trata de aprobación. Mantuve la voz firme, esforzándome por conservar la calma. Se trata de una mujer con un historial de irresponsabilidad financiera que de repente aparece embarazada y quiere casarse en 2 semanas. Kevin, por favor, piensa en el tiempo que llevamos. No soportas la idea de que sea feliz con alguien a quien no elegiste. Sus palabras salieron entrecortadas, dolidas. Nunca pudiste. Debí haber sabido que encontrarías la forma de arruinarlo. Kevin, no me vuelvas a llamar. La llamada se cortó. Me quedé allí sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Fuera de la ventana de mi oficina, el atardecer de Phoenix pintaba el cielo de naranja y púrpura, hermoso e insignificante. Volví a abrir el Instagram de Jessica en mi computadora. Cada foto mostraba lujo, bolsos de diseñador, restaurantes caros, escapadas de fin de semana a la región vinícola de California, días de spa, joyas. Nada de eso se correspondía con el sueldo de una gerente de spa. Nada tenía sentido a menos que alguien más pagara o que ella estuviera buscando a alguien que lo hiciera. La prueba de embarazo podía ser real o falsa. La boda apresurada dejó poco tiempo para preguntas. Los comentarios sobre Paradise Valley fueron un lastre, creando expectativas costosas desde el principio. La actitud defensiva de Kevin evitó cualquier interferencia. Ella ya lo había hecho antes. El comentario de Amanda lo demostró. Otro caso interesante. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas, algo que hacía cuando había problemas que resolver. En la parte superior de la página escribí, Jessica Siemens, lo que sé. La lista creció. Montos de deudas, fecha de desalojo, la cronología de su relación con Kevin. Cada pregunta incisiva de la cena de anoche. Cuando terminé, 3 páginas estaban llenas de notas. Kevin no escuchaba. Eso estaba claro. Él había elegido su bando, y no era el mío. Eso significaba que tenía 2 semanas antes de la boda. 2 semanas para encontrar pruebas de que ella lo estaba acosando. 2 semanas para detener esto antes de que destruyera a mi hijo. Volví a su Instagram, examinando cada foto con otros ojos. En algún punto de esa actuación tan cuidadosamente orquestada se encontraba la verdad. En algún punto estaba la evidencia. Solo tenía que encontrarla. Había pasado una semana desde que Kevin me colgó. 7 días de silencio que parecieron meses. Le dejé 8 mensajes de voz. Los 2 primeros fueron explicaciones tranquilas y racionales sobre el informe crediticio. Para el cuarto, ya suplicaba.
Para el séptimo mensaje, dejé de intentar parecer tranquila. No recibí respuesta. El jueves por la tarde, pasé en coche por delante del apartamento de Kevin en Tempe. El BMW blanco de Jessica estaba aparcado en su plaza como si fuera un símbolo de su territorio. Di 2 vueltas a la manzana antes de obligarme a marcharme. Marcus llamó el miércoles con más información, su voz sonaba reacia. Charles, no debería contarte esto, pero Kevin agotó sus ahorros. Se gastó $47,000 en la boda. Y eso no es todo. Sacó un préstamo personal de $35,000 al 18% de interés solo para el lugar de la recepción. Me quedé en mi oficina con el teléfono en la mano mucho después de que Marcus colgara. $82,000. Todos los ahorros de Kevin, más una deuda que tardaría años en saldar, para una boda que duraría 4 horas. La invitación llegó el sábado por correo. Cartulina gruesa, letras en relieve, mi nombre y una elegante caligrafía. El Phoenician Resort, Scottsdale. Ceremonia al mediodía, 22 de febrero. Busqué el lugar en internet. Sus paquetes de boda empezaban en $80,000. Las mejoras de lujo, del tipo que Jessica exigiría, elevaban los precios a más de $100,000. Las cuentas no cuadraban. El sueldo de Kevin, sus ahorros, el préstamo. Nada de eso cubría lo que estaba viendo. Alguien había garantizado gastos adicionales. El lunes por la mañana llamé a la coordinadora de eventos del complejo. Mi voz era casual. Quisiera saber si había disponibilidad para la boda de mi hija. ¿Qué incluye la ceremonia en Powell el día 22? El entusiasmo de la mujer se transmitía por teléfono. ¡Ay! La boda de los Powell es preciosa. Todo de primera calidad. Barra libre con bebidas selectas, orquesta en vivo, rosas francesas importadas, menú degustación del chef para 200 invitados. No escatimaron en gastos. Le di las gracias y colgué con un nudo en el estómago. Kevin se estaba ahogando y Jessica le estaba metiendo piedras en los bolsillos. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina escribiendo mensajes a Kevin en mi teléfono, borrándolos. Volvía a escribir, borraba. Hijo, por favor, llámame. Borrar. Kevin, me preocupan tus finanzas. Borrar. Te quiero y lo siento. Borrar. Todo sonaba controlador o patético. No envié nada. El miércoles por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Charles, soy Jessica. Necesitamos hablar en privado antes de la ceremonia. Es importante por el bien de Kevin. ¿Podemos reunirnos? Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos, releyéndolo una y otra vez. Estaba intentando algo, pero ¿hacia dónde? Mi instinto, el mismo que me había mantenido alejado de negocios ruinosos durante 40 años, me gritaba que esto era una negociación, no una reconciliación. Escribí, ¿cuándo y dónde? Su respuesta llegó en segundos. ¿Mañana por la noche, en tu casa? Kevin cree que estoy en mi despedida de soltera. El jueves por la mañana, a las 7 de la tarde, fui en coche a una tienda de electrónica en Bell Road. El dependiente era joven y se mostraba entusiasmado con los productos expuestos en relucientes estantes. Necesito una grabadora para reuniones de negocios, le dije. Me mostró un dispositivo del tamaño de una memoria USB. Este modelo es excelente. Tiene 20 horas de batería, se activa por voz, así que solo graba cuando alguien habla. El audio es nítido hasta a 4,5 metros. ¿Es legal grabar conversaciones en Arizona? Por supuesto. Es un estado donde se requiere el consentimiento de una sola parte. Siempre que participes en la conversación, puedes grabarla. Lo compré de inmediato. En mi coche, investigué las leyes de grabación de Arizona en mi teléfono. El empleado tenía razón. Consentimiento de una sola parte.
Legal grabar las conversaciones en las que participé sin informar a la otra persona. Practiqué la activación del dispositivo. Un simple botón lateral, un parpadeo rojo y luego oscuridad. Conduje hasta casa y lo probé, grabándome mientras leía el periódico en voz alta y reproduciendo la grabación. Mi voz sonaba extraña y distante, pero cada palabra era inteligible. Lo que Jessica quisiera, lo tendría probado. El viernes por la tarde, a las 7, vi por la ventana como el BMW de Jessica entraba en mi garaje. Bajó con un suéter rosa pálido, maquillaje discreto y el pelo suelto sobre los hombros. Parecía joven, vulnerable, cada detalle calculado para proyectar inocencia. Activé la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta antes de abrir la puerta. La luz roja parpadeó una vez. Charles, gracias por recibirme. Su sonrisa era de disculpa, ensayada. Sé que las cosas han estado tensas. La acompañé a la sala. Se acomodó en el sofá, aceptó un vaso de agua y su expresión se suavizó. Te debo una disculpa. Fui insistente en la cena. El estrés de la boda, ¿entiendes? No quería parecer materialista. Observé su actuación y reconocí la técnica, ablandar al objetivo antes de la petición real. La había visto decenas de veces en negociaciones comerciales. Kevin te quiere muchísimo, continuó. Esta distancia entre ustedes lo está matando. Quería arreglar las cosas antes de la boda. ¿Podemos empezar de nuevo? Sus ojos estaban muy abiertos, sinceros, perfectamente ensayados. Si no supiera lo que sé, tal vez le habría creído. Te agradezco que hayas venido, Jessica. Quiero que Kevin sea feliz. Sonrió, y el alivio inundó su rostro. Luego, con cuidado, añadió, hay una pequeña cosa. Kevin está estresado por el dinero. La boda cuesta más de lo que habíamos planeado. Hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su efecto. No dije nada. Me preguntaba si podrías ayudarnos con la vivienda después de la boda, solo temporalmente, hasta que nos instalemos. Era una prueba, un sondeo para ver si estaba dispuesta a aportar dinero, una forma de medir mi resistencia. Podemos hablar de eso después de que te cases, dije con cautela. Centrémonos primero en la boda. Su sonrisa se tensó. No era la respuesta que esperaba, pero asintió y se marchó 15 minutos después. Después de que las luces traseras de su coche desaparecieran calle abajo, me senté en mi sala a oscuras y reproduje la grabación. Su voz se oía nítida, con cada matiz capturado. Mañana era la boda. Lo que Jessica realmente quisiera, lo pediría entonces, y yo estaría preparado. El sábado por la mañana llegó frío y radiante. Dormí 3 horas y pasé el resto dando vueltas por mi habitación, repasando mentalmente diferentes escenarios. Ninguno me había preparado para lo que se avecinaba. El complejo turístico Phoenician se extendía a los pies de la montaña Camelback como un palacio. Entré en la rotonda a las 10 y vi a los aparcacoches, con sus impecables uniformes, apresurarse hacia los coches que llegaban. El lujo emanaba de cada detalle, el pavimento impoluto, las altísimas palmeras, las columnas de mármol que enmarcaban la entrada. Esculturas de hielo flanqueaban la entrada. Cisnes enormes que debían costar miles. Arreglos florales de 12 metros de altura bordeaban el camino, rosas blancas y orquídeas dispuestas en cascadas. Calculé mentalmente unos 5.000 solo en flores, quizá más. Los amigos de Kevin empezaban a llegar, mujeres con vestidos de cóctel de diseñador, hombres con trajes caros. Reconocí algunas caras de sus años universitarios. Parecían personas exitosas, con una vida consolidada, el tipo de gente que Jessica querría como testigos de su triunfo. Toqué el bolsillo de mi chaqueta, notando el ligero peso de la grabadora. Mi teléfono vibró. Salón de invitados, segundo piso, ala este. 11 de la mañana. Solo. Caminé por el recinto hacia el lugar de la ceremonia.
El salón de baile se había transformado en un escenario digno de una revista de lujo. Lámparas de araña de cristal reflejaban la luz sobre cientos de rosas blancas. Sillas doradas dispuestas en filas perfectas para 200 invitados. Un cuarteto de cuerdas calentaba motores en un rincón. La fuente de champán ya fluía. Las burbujas capturaban la luz. A través de una puerta abierta, vi a Kevin rodeado de padrinos. Se reía de algo, se ajustaba la pajarita y miraba el reloj. Parecía genuinamente feliz. Se me hizo un nudo en la garganta al verlo. A las 11 en punto, subí las escaleras al segundo piso. El salón de invitados estaba vacío, era privado, con ventanales que daban a la montaña. Activé la grabadora. El único parpadeo rojo confirmó que funcionaba y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. Jessica entró a las 11:03, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. El vestido de novia era impresionante. Probablemente de Vera Wang, de elegante seda con intrincados abalorios en el corpiño. Su maquillaje era impecable, su cabello recogido en un elaborado moño y sus pendientes de diamantes captando cada destello de luz. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero sus ojos eran pura matemática. Charles, gracias por venir temprano. Su sonrisa era cálida, ensayada. Sé que las cosas han sido difíciles. Asentí, sin decir nada. Caminó hacia la ventana con voz despreocupada. Es un día precioso. Kevin está tan contento. Desearía que ustedes dos no estuvieran peleando. Quiero que sea feliz, dije con cuidado. Es lo único que siempre he querido. Se giró, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Entonces deberíamos hablar de cómo lograrlo. Para siempre. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una espada de Damocles. Su tono se volvió más formal. Charles, seamos prácticos. Kevin y yo necesitamos una casa. Paradise Valley. Al menos $850,000. Jessica, es una cantidad importante, me interrumpió. Estoy embarazada. Necesitamos espacio suficiente. Ahora eres abuelo. Eso seguramente significa algo. Puedo ayudar con el pago inicial. Un 15, tal vez un 20%. Pero comprar una casa entera, eso no va a funcionar. Su voz se volvió fría, la máscara cayó por completo. Se acercó. Ahora veía claramente a la depredadora, ya sin esconderse. Esto es lo que va a pasar. Vas a comprarnos esa casa al contado esta semana. Y si no lo hago, su sonrisa era afilada como un cristal roto, entonces les diré a todos la verdad, que estoy embarazada de tu hijo. Un escalofrío me recorrió las venas, pero mantuve la voz firme. Es absurdo. Nadie me creería. Rió suave y cruelmente. ¿En serio? ¿A quién crees que le van a creer? ¿A un hombre de 63 años o a una mujer embarazada de 32 con vestido de novia? Cada palabra era un golpe calculado. Les diré que intentaste seducirme en aquella primera cena. Que llevas semanas enviándome mensajes inapropiados. Que cuando te rechacé, intentaste sabotear nuestra boda con informes financieros falsos. Apreté los puños con fuerza a los costados. Kevin no te volverá a dirigir la palabra. Tu reputación empresarial está por los suelos. A todo el mundo le encantan los escándalos. Un magnate del mueble elogia a la prometida embarazada de su hijo. Eso da para la primera plana. Hizo una pausa, asimilando la información. O nos compras una casa, te haces el abuelo generoso y todos contentos. Tú decides. Tienes 60 segundos. El silencio se hizo denso y asfixiante. Me quedé inmóvil. 3 segundos, 4, 5, procesando la conmoción, la furia, la crueldad calculada de todo su plan. Entonces hablé, con voz suave y serena. Jessica, acabas de cometer el mayor error de tu vida. Su sonrisa se desvaneció un instante.
Disculpa. Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña grabadora, la levanté. La luz roja de grabación parpadeó fijamente. El rostro de Jessica palideció, blanco como su vestido de novia. ¿Qué es eso? Cada palabra desde que entraste. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el dispositivo, y su voz se convirtió en un grito. Dame eso. No puedes. Es ilegal. Retrocedí y me dirigí hacia la puerta. Arizona es un estado donde basta con el consentimiento de una sola parte. Completamente legal. Me grabaste. Me tendiste una trampa. Abrí la puerta. Jessica me siguió, agarrándome aún del brazo, completamente deshecha. Bajé rápidamente las escaleras hacia el salón de ceremonias. Sus gritos me perseguían. Charles, espera. Por favor, podemos solucionarlo. No quise decir. Los invitados en el vestíbulo se giraron, mirándome fijamente. No me detuve. Entré en el salón de baile y me dirigí directamente al técnico de sonido que estaba cerca del cuarteto de cuerdas. Conecta esto a tu sistema. Reproduce ahora. El técnico parecía confundido. Señor, la ceremonia está a punto de comenzar. Jessica entró corriendo detrás de mí. El rímel se le corría y su rostro se contraía por el pánico. Kevin apareció desde la habitación del novio, con expresión de confusión. Papá, ¿qué está pasando? La grabación comenzó. La voz de Jessica llenó el salón de baile a través de los altavoces con una claridad cristalina. Charles, seamos prácticos. Kevin y yo necesitamos una casa. Todos los invitados se quedaron paralizados. 200 personas sumidas en un silencio sepulcral. La grabación continuaba, la amenaza de embarazo, la acusación de seducción, la exigencia de chantaje, cada palabra captada con perfecta nitidez. Kevin permaneció inmóvil, su rostro reflejando confusión, incredulidad, reconocimiento y horror. Al terminar la grabación, un silencio sepulcral cubrió la sala como una nevada repentina. Jessica retrocedió tambaleándose, sin poder articular palabra, con las excusas a punto de estallar en sus labios. Kevin miró a su novia, luego a mí, y después de nuevo a Jessica. Su voz se quebró. Dime que lo fingió. Dime que esto no es real. Jessica abrió la boca, pero no logró articular ninguna mentira convincente. Vi cómo el rostro de mi hijo se desmoronaba, como la ilusión que había construido se hacía añicos. La boda había terminado antes de empezar. Las últimas palabras de la grabación se desvanecieron en un silencio sepulcral. Observé cómo el rostro de Kevin reflejaba una montaña rusa de emociones, como si cambiara de canal en un televisor. Confusión, negación, la desesperada esperanza de que todo fuera falso, de que su padre hubiera fabricado pruebas para destruir su felicidad. Jessica rompió el silencio primero, con la voz casi histérica. Él editó eso. Manipuló el audio. Charles, ¿cómo pudiste hacerme esto? Kevin se giró hacia mí, con la mirada suplicante. Papá, dime que lo fingiste. Por favor. Mi voz salió tranquila y firme. Cada palabra es real, Kevin. Sin editar. Puedo proporcionarte el archivo original, las marcas de tiempo, los metadatos. Su rostro se endureció. No era aceptación, no creía en las pruebas, solo un muro se derrumbó entre nosotros. Un invitado cerca del frente susurró lo suficientemente alto como para que se oyera en todo el salón. Oí lo que oí. Esa mujer lo estaba chantajeando. Kevin se acercó a Jessica, que había empezado a llorar. Lágrimas de verdad le corrían por las mejillas. El rímel se le había corrido con cuidado. Una actuación de víctima perfecta. Se aferró a su brazo. Kevin, está intentando destruirnos. Él nunca quiso que fueras feliz. Esto es venganza porque me elegiste a mí en lugar de a él. Di un paso al frente. Hijo, escucha lo que dijo. Amenazó con decir que no eras el padre.
Exigió $850,000. La voz de Kevin se quebró por el dolor y la furia. Siempre hiciste lo mismo. En cada relación que tuve, encontrabas algo malo. No soportas verme con alguien. Sus palabras hirieron como puñetazos. Esto no se trata de control. Ella me estaba chantajeando. Lo oíste. La grabaste sin permiso. La tendiste una trampa. Sus ojos se humedecieron y su voz temblaba de angustia. Estás celosa porque has estado sola desde que murió mamá y no soportas que me quieran. La acusación flotaba en el aire entre nosotros, como veneno. Abrí la boca, pero no obtuve respuesta. ¿Cómo se discute con alguien que ha elegido su ilusión por encima de la realidad? ¿Quién necesita la mentira más que la verdad? Kevin tomó la mano de Jessica. Nos vamos. No me vuelvas a contactar. Jessica me lanzó una mirada por encima del hombro mientras caminaban hacia la salida. Una mezcla de cálculo y triunfo. Había perdido la boda, pero conservaba su premio. Algunos invitados permanecieron sentados, inseguros. Otros comenzaron a recoger sus pertenencias, evitando mirarme a los ojos. Una mujer a la que reconocí como Amanda, amiga de Jessica, exclamó, «Te creemos, Jess». Esto es repugnante. Pero otros invitados se acercaron a mí en silencio. La grabación era clara. Lamento lo de su hijo. El gerente del complejo parecía incómodo con su impecable traje. Señor Powell, nos encargaremos de la cancelación. No se le cobrará nada por el local. Asentí, incapaz de articular palabra. En menos de una hora, el salón de baile se vació. Me senté en una de las sillas doradas, rodeado de flores valoradas en $80,000 y fuentes de champán intactas. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de amigos, familiares, gente que había estado allí. No los leí. Un camarero se acercó nervioso. Señor, ¿le puedo traer algo? Negué con la cabeza. Se alejó, dejándome solo en la boda que no fue. Conduje a casa entre la niebla. El calor de la tarde centelleaba sobre el asfalto en ondas. Al entrar en casa, me pareció enorme y vacía. La ausencia de Anne seguía doliendo como cristales rotos, incluso después de 3 años. El domingo por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje del número de Kevin. El mensaje era breve y definitivo, ya no soy tu hijo. Jessica y yo seguimos adelante juntos. No llames. No me escribas. Estás muerto para mí. Lo leí 3 veces. Cada palabra parecía permanente, grabada en piedra. El domingo por la tarde, una amiga me reenvió la publicación de Jessica en Instagram. La foto la mostraba con ropa informal, los ojos enrojecidos por las lágrimas, sin maquillaje, autenticidad calculada. El pie de foto decía, desconsolada es poco para describir lo que siento. El padre de Kevin saboteó nuestra boda porque no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Grabó una conversación privada, la editó para hacerme quedar fatal y arruinó el día más feliz de mi vida. Para todos los que preguntan, sí, Kevin y yo seguimos juntos. El amor verdadero sobrevive a los ataques. La publicación tuvo 347 me gusta y 89 comentarios de apoyo. Vi nombres conocidos, conocidos en común, contactos profesionales, gente que debería saber comportarse mejor. Algunos comentarios eran distintos. Yo estaba allí. La grabación me sonó bastante clara, pero estaba sepultada bajo la multitud de seguidores de Jessica. Dejé el teléfono y no lo volví a tocar durante horas. El lunes por la mañana, me senté frente a Richard Clark en su oficina del centro de Phoenix. Tenía 58 años, traje gris y una mirada calculadora que había presenciado todo tipo de desastres familiares. Había escuchado la grabación 2 veces, tomado notas y ahora presentaba su evaluación. La grabación es completamente legal. La ley de consentimiento de una sola parte de Arizona es clara.
pero esperé a que terminara la pausa. Ella aún puede demandarte. Angustia emocional. Difamación. Alegar que la grabaste en un baño o en algún lugar con expectativa de privacidad, aunque no lo hiciste. Haz que tu vida sea cara aunque pierda. Así se sale con la suya. Richard se recostó. No necesariamente. Pero necesitas ser más astuto que solo tener pruebas. Necesitas encontrar un patrón. Demostrar que no es un incidente aislado. Deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. Investigador privado. Discreto, caro, pero minucioso. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. ¿Qué busco? Su historial, sus relaciones anteriores, sus registros financieros. Cualquier cosa que demuestre que esto es parte de su modus operandi, no un error aislado. Si ya lo ha hecho antes, esos hombres podrían hablar. Asentí, sintiendo que se me ocurrían las piezas de un plan. Richard añadió en voz baja, y Charles, prepárate. Puede que tu hijo no cambie de opinión. No pronto. Quizá nunca. Las palabras resonaron con fuerza y verdad. Al levantarme para irme, Richard comentó casi con indiferencia, una cosa más. Le pedí a alguien que revisara el historial médico. Visitas al médico. Jessica Simons no ha visto a un ginecólogo en 2 años. Me quedé helada. No está embarazada. No hay ninguna evidencia médica de que lo esté. No ha comprado vitaminas prenatales con su seguro. No ha tenido citas médicas. O miente o ha tenido un aborto espontáneo muy reciente que no me ha contado. Sentí una mezcla de furia y alivio. Mintió sobre su embarazo para presionar a Kevin a casarse conmigo. Esa sería mi conclusión, lo que hace que el chantaje sea aún más calculado. Estaba creando una situación de urgencia basada en una mentira. Me dejé caer pesadamente en la silla. La crueldad de todo aquello, usar un embarazo falso para atrapar a mi hijo, me abrumó como cemento fresco. Salí del despacho del abogado y me adentré en el intenso sol de Phoenix. Tenía pruebas, una grabación legal, evidencia de la manipulación de Jessica, pero aún así Kevin la eligió. La victoria se sentía como cenizas. 3 carpetas Manila se extendían sobre mi escritorio. El informe del investigador privado sobre el pasado de Jessica. Primera carpeta, Robert Green, 45 años, ejecutivo tecnológico divorciado, nacido en 2022. El investigador privado encontró registros bancarios que mostraban que Robert le pagó a Jessica 75,000 pesos después de salir juntos durante 6 meses. Según su declaración al investigador, ella lo amenazó con acusarlo de agresión si no le pagaba. Tenía una hija y una reputación profesional. Le pagué para que desapareciera. Segunda carpeta, Michael Torres, 51 años, inversionista inmobiliario, desde 2020. Patrón similar, relación de 4 meses, embarazo repentino, exigencias de dinero. Michael pagó $50,000 antes de que Jessica sufriera un aborto espontáneo 2 semanas después. Tercera carpeta, David Chen, de 48 años, propietario de una cadena de restaurantes, desde 2019. Pagó $30,000 para terminar la relación después de que ella amenazara con denunciarlo por acoso laboral. Me recosté, asimilando la cronología. 3 hombres en 5 años, 155,000 pesos extraídos mediante amenazas. Cada relación siguió el mismo patrón, encantó, ofensiva, rápida escalada, embarazo o denuncia de agresión, pago, desaparición. Las notas del investigador privado incluían una frase escalofriante: el sujeto muestra un comportamiento financiero depredador de manual. Sus objetivos son hombres de 15 a 20 años mayores. Riqueza consolidada, reputación familiar que proteger. Kevin encajaba a la perfección. No era rico él mismo, pero su padre sí. Me dio asco darme cuenta de lo calculado que había sido todo. Jessica no se había enamorado de Kevin.
Lo había investigado como si fuera una inversión. El miércoles por la tarde, estaba en mi tienda de muebles principal revisando el inventario cuando mi asistente se acercó. Alguien vino a verte. Dice que es algo personal. Una mujer estaba cerca de la entrada. Tendría unos 60 años, cabello gris y un corte bob bien cuidado, y vestía pantalones sencillos y un cardigan. Llevaba un libro de la biblioteca bajo el brazo. Su rostro estaba cansado, amable, con los pómulos de Jessica, pero sin su dureza. Extendió la mano. Señor Powell, soy Barbara Collins, la madre de Jessica. ¿Podríamos hablar en privado? Mi primera reacción fue de sospecha. Otra manipulación, pero su mirada era directa, triste, sincera. La conduje a mi oficina y cerré la puerta. Bárbara se sentó y respiró hondo. Le debo una disculpa y quizá una explicación, dijo con cuidado, como si cada palabra tuviera un valor. Vi lo que pasó en la boda. Una amiga me mandó el video que alguien había subido a internet. Me estremecí. No sabía que existía un video. He visto a mi hija manipular a la gente desde que tenía 16 años, novios, jefes, incluso a mí. Me robó $12,000 de mis ahorros hace 3 años. Lo denuncié a la policía, pero luego retiré los cargos cuando lloró y prometió cambiar. Su voz no flaqueó. Ya lo había hecho antes. Con otros hombres. No sabía los detalles, pero conocía el patrón. Salía con alguien rico. La relación terminaba abruptamente. De repente, tenía muebles nuevos, un coche nuevo, viajes caros. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Bárbara me miró a los ojos. Porque intentaste proteger a tu hijo y él te rechazó por ello. Conozco ese dolor. Jessica me rechazó hace años. Solo me contacta cuando necesita dinero o una coartada. Hizo una pausa y añadió, porque está tramando algo más. Vi su conversación por mensaje con su hermana, Amanda. Me incliné hacia adelante. ¿Qué clase de conversación? Bárbara sacó su teléfono. Capturas de pantalla abiertas. Amanda dejó su teléfono en mi casa el mes pasado. Lo revisé. Sé que está mal, pero necesitaba saber qué estaba haciendo Jessica. Me entregó el teléfono. La conversación entre Jessica y Amanda parecía un plan criminal. Jessica. Kevin está arruinado ahora, pero su padre tiene mucho dinero. La grabación es un problema, pero puedo solucionarlo. Que Kevin demande a Charles por daños morales. Repartiremos lo que ganemos. Amanda, ¿crees que Kevin demandará a su propio padre? Jessica, hará lo que yo le diga. Ya está aislado de todos menos de mí. Dale 2 meses, luego sugeriré que merece una compensación por el trauma infantil o algo así. Que se trate de los costos de la terapia. Lo leí 2 veces, sintiendo frío, la furia creciendo en mí, miré a Bárbara. ¿Me estás dando esto a mí? ¿Por qué? Su voz era suave. Porque fallé como madre en algo. No sé dónde ni cuándo, pero yo provoqué esto. Y no puedo verla destruir más vidas. Esta es tu hija. Sí, y la amo. Pero también sé que no se detendrá a menos que alguien la detenga. Tienes recursos para defenderte. Kevin está en peligro, aunque aún no lo vea, añadió. Hay más. Intercambios de correos electrónicos donde Jessica habla de sus objetivos. Una hoja de cálculo con información sobre los hombres que investigó, incluyendo estimaciones de ingresos. Trató a tu hijo como si fuera una adquisición comercial. Sentí un cambio en mi interior. No solo ira, sino la formación de una estrategia. Bárbara volvió a visitarme el jueves por la mañana en una cafetería que le sugerí. Un lugar neutral. Trajo más pruebas, copias impresas de las redes sociales de Jessica de años atrás, publicaciones borradas donde presumía de haber conquistado a hombres ricos.
Estuvimos sentadas 2 horas y Bárbara aportó la información que el investigador privado no había podido obtener. Me encontré hablando de la infancia de Kevin, de mi difunta esposa, de lo mucho que me esforcé tras su muerte. Bárbara escuchó y compartió su propia historia. Su marido los abandonó cuando Jessica tenía 10 años. Crió sola a sus 2 hijas con el sueldo de bibliotecaria. Jessica siempre quería lo que no podíamos permitirnos, dijo Bárbara. Pensé que eran cosas normales de niños. Cuando me di cuenta de que era algo más, ya era demasiado tarde. La conversación pasó de las pruebas a algo más personal. 2 padres heridos por sus hijos. Durante la semana siguiente, Charles y Bárbara se reunieron 3 veces más. Inicialmente para discutir estrategias, compartir información y planificar acciones legales, pero las conversaciones se desviaron. Libros que habíamos leído, el calor sofocante de Phoenix, la soledad de las casas vacías. Me fijé en la aguda inteligencia de Bárbara, en su humor sutil, en cómo escuchaba atentamente. Ella notó mi imparcialidad, mi autocontrol, a pesar de tener recursos legales para destruir a Jessica. Ninguna de las 2 mencionamos lo que sucedía, pero había algo de cierto en ello. Un consuelo en el daño compartido. El viernes por la tarde, Bárbara me envió por correo electrónico un archivo, la hoja de cálculo del proyecto de Jessica. La abrí y sentí que me subía la presión. Encabezados de columna, nombre, edad, patrimonio neto, prestigio, vulnerabilidades, cronología, rendimiento esperado. Kevin Powell, 35 años, salario de 85.000, pero su padre es dueño de 4 negocios. Se siente culpable, aislado y desesperado por demostrar su independencia. De 6 a 8 meses, 500.000, 1 millón. Otros 9 nombres figuraban encima de las fechas de Kevin, remontándose a 2018. La mayoría tenía notas completadas, 75.000, 50.000, falló. Demasiado inteligente, falló. Tenía acuerdo prenupcial. Le envié el archivo a Richard inmediatamente. Esto no era solo evidencia, era una confesión. Bárbara y yo volvimos a encontrarnos en la cafetería el viernes por la noche. Deslicé mi portátil sobre la mesa y le mostré la respuesta de Richard. Esto lo cambia todo. Podemos presentar cargos por fraude, pero tenemos que ser estratégicos sobre cuándo revelarlo. Bárbara asintió lentamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Proteger a Kevin o castigar a Jessica? Consideré ambas opciones, pero proteger a Kevin es lo primero, aunque me odie por ello. La mano de Bárbara se posó brevemente sobre la mesa cerca de la mía. Entonces lo haremos con cuidado. Juntos. La palabra, juntos, resonó entre nosotros, significando algo más que una simple estrategia. El correo electrónico de mi investigador privado llegó el jueves por la mañana con el asunto, novedades, urgente. Abrí el archivo adjunto en mi escritorio. Capturas de pantalla de la conversación de texto de Jessica con un agente inmobiliario comercial llenaron mi pantalla. Había encontrado un local para un spa de lujo en Paradise Valley. Alquiler mensual, 15,000 pesos. Su propuesta a Kevin surgió a través de los mensajes. Seremos socios. Tu título en administración de empresas, mi experiencia en gestión de spas. Solo necesitamos capital inicial. Seguí leyendo. Presupuestos de equipos por un total de 180,000 pesos. Presupuestos de renovación de 120,000 pesos. El último mensaje me heló la sangre. Jessica al agente inmobiliario. Mi prometido está gestionando un préstamo comercial de 200,000 pesos. ¿Podrías guardar la propiedad durante 2 semanas? Le envié todo a Bárbara y Richard de inmediato. 1 hora después, llegó el informe del investigador privado, marcado como prueba confidencial incriminatoria. Adjunto estaba el registro de la LLC de Jessica en Delaware, creada 2 semanas antes. El nombre de la empresa es Serenity Wellness Holdings.
El agente registrado no era Kevin. Era Jessica únicamente. Los documentos bancarios revelaron una conexión offshore en las Islas Caimán. La nota del investigador privado explicaba, esquema estándar para la extracción de capital. Las compras de equipos se facturan a proveedores offshore. Empresas ficticias que ella controla. El dinero desaparece. El negocio fracasa. Ella desaparece con el capital. Target se quedará con una deuda de 200.000 y sin activos. Recomiendo intervención inmediata. Ya había visto este esquema antes, contratistas que defraudan a los inversores, proveedores que facturan suministros fantasma. Kevin no era socio, sino inversor. Llamé a Richard. Necesito detenerlo yo solo, sin revelar mi participación. ¿Es posible? Reflexionó un instante. Denuncia anónima al Departamento de Evaluación de Riesgos del banco. Incluir su historial crediticio, la estructura de la LLC y la cuenta en el extranjero. Los bancos detestan el riesgo de fraude. Esa tarde, creé una cuenta de correo electrónico anónima en la biblioteca pública del centro. Me senté frente a una computadora rodeada de adolescentes haciendo tareas y jubilados leyendo noticias en línea. Adjunto el informe crediticio de Jessica, el mismo que Marcus proporcionó hace meses. Además de capturas de pantalla de la LLC de Delaware que demuestran su propiedad exclusiva y la documentación de la cuenta en las Islas Caimán. Asunto, alerta de fraude, solicitud de préstamo de Kevin Powell. Texto del correo. La supuesta socia, Jessica Siemens, tiene una deuda de $43 millones, una cuenta en el extranjero y el control exclusivo de la LLC que, según el señor Powell, poseen en conjunto. Se recomienda revisar la documentación en busca de indicios de fraude. Envié el mensaje antes de arrepentirme. 2 días después, el número de Kevin apareció en mi identificador de llamadas. No contesté. Solo llamaba si necesitaba algo o quería gritar. El mensaje de voz que dejó fue breve y airado, sé que fuiste tú. El banco rechazó mi préstamo. Dijeron que alguien les había enviado información sobre Jessica. Esto es muy bajo incluso para ti. Guardé el mensaje de voz. 1 hora después, Jessica llamó desde el teléfono de Kevin. Charles, tenemos que hablar de límites. Estás interfiriendo en las decisiones de negocios de Kevin. Tampoco contesté esa llamada. La semana siguiente, Jessica empezó a aparecer en mi vida con demasiada frecuencia como para ser una coincidencia. El lunes por la mañana, estaba en la cafetería que suelo frecuentar antes del trabajo. Se acercó a mi mesa. Charles, qué sorpresa. ¿Podemos hablar, por favor? Echo de menos que Kevin tenga a su padre en su vida. El miércoles, apareció en el aparcamiento de mi tienda cuando salí a comer. El viernes, apareció en un restaurante donde me reunía con un proveedor, se sentó en la barra, me miró a los ojos y sonrió. Cada vez que me aseguraba de no estar solo, me quedaba en el salón principal del café, que estaba abarrotado. Llamaba al gerente de mi tienda para que me acompañara al coche y le pedía al proveedor que se quedara hasta que Jessica se fuera. Reconocí la táctica, crear situaciones que pudieran malinterpretarse para luego alegar acoso o algo peor. Guardé el teléfono en el bolsillo, grabando cada encuentro. El sábado por la tarde, Jessica volvió a aparecer en mi tienda, esta vez con ropa deportiva ajustada, estratégica. Esperó a que otros clientes se fueran y se acercó a mi escritorio. Quería disculparme en privado. ¿Podemos hablar en tu oficina? Me quedé de pie, pero no me moví hacia la oficina. Todo lo que necesites decir, puedes decirlo aquí. Mi asistente está ahí mismo. Le hice una seña a Sara, la gerente de la tienda, que observaba desde unos 3 metros de distancia. La voz de Jessica bajó de tono. Íntimo. Creo que empezamos con mal pie. Entiendo por qué estabas a la defensiva. Quizá podríamos empezar de nuevo. Solo tú y yo. Su mano se movió hacia mi brazo.
Retrocedí. Sara, ¿podrías venir con nosotras, por favor? Jessica acababa de irse. Esa noche, me reuní con Bárbara en el Museo de Arte de Phoenix. Era nuestra cuarta cita, aunque ninguna de las dos la habíamos llamado así. Recorrimos la sección de arte contemporáneo y hablamos de una escultura que le recordaba a Bárbara un libro que estaba leyendo. Me sorprendí sonriendo de verdad, algo que no hacía desde antes del compromiso de Kevin. Después, le conté sobre los intentos de Jessica por acorralarme a solas. El rostro de Bárbara se tensó. Está tendiendo una trampa. La típica Jessica. Crea una situación donde es tu palabra contra la suya. Sé que lo estoy documentando todo. Nunca estoy sola, siempre grabando. Me tocó la mano. Odio que tengas que vivir así, pero me alegra que estés siendo precavida. El contacto se prolongó más de lo necesario. Ambos lo notamos. Ninguno se apartó. Durante las 2 semanas siguientes, Bárbara y yo establecimos una rutina. Café 2 veces por semana, cenas los fines de semana, largas conversaciones telefónicas sobre todo menos sobre nuestros hijos. Bárbara me descubrió novelas contemporáneas que jamás habría leído. Descubrí que me gustaban. La llevé a un concierto de música sinfónica en el Centro de Artes Escénicas de Scottsdale. Lloró durante la obra de Brahms. Una tarde, en su casa, la revisión de documentos legales pasó a un segundo plano mientras conversábamos sobre nuestras vidas antes del desastre. Hablé de mi difunta esposa, fallecida hacía 8 años, de cómo había dejado de vivir y simplemente sobrevivía. Bárbara me habló de su exmarido y de la soledad de criar sola a hijas difíciles. Ninguna de las dos dijo, me estoy enamorando de ti. Pero ambas lo sabíamos. Una noche, estaba sentada en mi despacho mirando la foto enmarcada de Kevin de su graduación de bachillerato. Mi teléfono vibró. Otra llamada bloqueada, probablemente de Jessica. Pensé en los informes del investigador privado, en la intervención del banco, en la meticulosa documentación de los intentos de seducción de Jessica. Protegía a mi hijo, pero Kevin lo veía como una guerra. La pregunta quedó en el aire. ¿Lo estaba ayudando o solo castigando? Llegó el mensaje de Bárbara, deja de darle tantas vueltas. Estás haciendo lo necesario. Descansa. El domingo por la mañana, Bárbara y yo nos encontramos en nuestra cafetería habitual. Una mesa en la esquina se había convertido en nuestra. Me pasó el teléfono. Amanda publicó esto ayer. Leí los comentarios. La publicación de Instagram mostraba a Jessica y Kevin buscando apartamento. Pie de foto, nuevos comienzos a pesar de los obstáculos. Comentarios de las amigas de Jessica, tu futuro Phil está loco. No puedo creer que todavía te esté acosando. ¿Has considerado una orden de alejamiento? Sentí que la opinión pública se volvía en mi contra. Bárbara está construyendo una narrativa, preparándose para algo más grande que intentos de seducción. La miré a los ojos. Que venga. Richard lo tiene todo documentado. Estábamos listos. El correo certificado llegó a las 9 de la mañana de un martes. Lo firmé en la entrada de mi casa y reconocí inmediatamente el membrete del bufete de abogados. Demanda civil, Jessica Simmons y Kevin Powell contra Charles Powell. Leí allí de pie, con el sol de abril ya calentándome los hombros. Las demandas, infligir intencionalmente angustia emocional, difamación, interferencia con relaciones comerciales, daños y perjuicios solicitados, 500,000 pesos. La narrativa que construyeron los abogados de Jessica estaba muy elaborada. El demandado, motivado por los celos y el deseo de controlar a su hijo adulto, falsificó grabaciones de audio, saboteó oportunidades de negocio y humilló públicamente a los demandantes en su ceremonia de boda. Lo leí 2 veces, sintiendo un frío intenso, mientras la furia crecía. Esa tarde, me senté frente a Richard en su oficina del centro. Ya había revisado la denuncia, haciendo anotaciones con tinta roja en cada página.
Esto es agresivo pero chapucero, dijo, señalando el párrafo 3. Alegan que la grabación fue falsificada. Tenemos metadatos, marcas de tiempo, audio y análisis forense que prueban la autenticidad. Pasó a la página 5. Alegan que usted saboteó oportunidades de negocio. Tendrían que probar que usted estuvo involucrado en la decisión del banco. Una denuncia anónima significa que no hay pruebas. ¿Pueden ganar? Richard se recostó. ¿Ganar? No. ¿Hacerlo costoso y doloroso? Sin duda. El proceso de obtención de pruebas será invasivo. Declaraciones, registros financieros, testigos. Jessica apuesta a que llegarás a un acuerdo para evitarte problemas. Ni hablar. Richard sonrió. Astuto. Bien. Porque he estado preparando nuestra contrademanda. Fraude, intento de extorsión, chantaje. Tenemos a sus víctimas anteriores dispuestas a testificar. La cuenta en el extranjero, las pruebas de Bárbara. Cuando terminemos, Jessica no podrá volver a usar este plan. Me enteré por un contacto comercial en común de que Kevin había sido despedido. No renunció. A pesar de lo que decía la publicación de Jessica en Facebook, Mark me llamó a regañadientes. Pensé que debía saberlo. Kevin ha estado incumpliendo plazos y discutiendo con todo el mundo. Finalmente, la semana pasada le gritó a su supervisor. Lo despidieron. Intenté asimilarlo. Kevin adoraba ese trabajo. Trabajó allí 7 años. Mark continuó, no es el mismo. Charles se ve agotado. Ha perdido peso. Sea lo que sea que esté pasando con esa mujer, lo está destrozando. Colgué y enseguida escribí un correo electrónico. Hijo, me enteré de lo de tu trabajo. Por favor, háblame. Lo que necesites, aquí estoy. Esta demanda no cambia el hecho de que te amo. Se la envié a Kevin a su correo personal, a su correo del trabajo y a su teléfono por mensaje de texto. Todas rebotaron o no se leyeron. Jessica había bloqueado todos los canales de comunicación. Durante las 2 semanas siguientes, escribí cartas a mano, en papel de buena calidad, cada una diferente, disculpándome por la naturaleza pública de la confrontación en la boda, pero defendiendo su necesidad. Explicando las pruebas que había encontrado, ofreciéndome a ayudar económicamente sin condiciones, recordando nuestro pasado juntos. Las envié por correo al antiguo correo electrónico de Kevin. Dirección del apartamento. No me devolvieron ninguna, pero tampoco respondieron. Imaginé a Jessica interceptándolas, leyéndolas primero, decidiendo lo que Kevin había visto. El silencio era peor que la ira de Kevin. Significaba aislamiento total. Bárbara me llamó un miércoles por la noche, con la voz tensa. Amanda me acaba de decir que Kevin está vendiendo su apartamento. Sentí que el suelo se hundía. Es su único bien. Lo compró hace 5 años. Jessica lo convenció de que necesitan el dinero para los gastos legales y de manutención hasta que encuentre trabajo. Amanda dijo, Jessica ya tiene un agente inmobiliario. Se venderá rápido. Buena zona. Buen apartamento. Hice un cálculo rápido. Kevin la compró por 240.000, probablemente valga ahora 290.000 con el mercado de Phoenix después de su hipoteca actual. Con quizás 80.000 de capital propio. Jessica se lo gastaría todo en meses, dejando a Kevin sin nada. ¿Puedo comprarla a través de una LLC? Sin que Kevin se entere. El silencio de Bárbara me indicó que ya lo había considerado y descartado. Kevin acabaría enterándose. Parecería que tenía más control. Lo siento. Desesperada, intenté enviarle mensajes de video al teléfono de Kevin. Me grabé en mi sala, intentando sonar tranquila a pesar del temblor en mi voz. Kevin, no te pido que me perdones. Te pido que mires las pruebas con objetividad.
Jessica tiene una cuenta en un país extranjero. Ella le ha hecho esto a otros 3 hombres. Puedo probarlo todo. Por favor, mira lo que te envío. Adjunto archivos PDF, extractos bancarios, el informe del investigador privado y capturas de pantalla de la empresa de Jessica. El mensaje figuraba como entregado, pero nunca se abrió. Grabé otro. Sé que no puedes oír esto. Jessica lo está bloqueando todo, pero necesito que sepas que lo volvería a hacer. La grabación, el aviso al banco, todo porque eres mi hijo y verte destruido me mataría. No envié esa. Era demasiado doloroso, demasiado desesperado. Una tarde de finales de abril, estaba sentado en mi despacho, rodeado de documentos legales y archivos de pruebas. En mi teléfono vi el cronograma del juicio. La fase de instrucción comenzaba en 3 semanas, las declaraciones en 6. La vida de Kevin se desmoronaba. Sin trabajo, vendiendo su apartamento, ahogado en deudas, aislado de todos excepto de su manipulador. Mi intervención debía proteger a Kevin. En cambio, Kevin estaba peor que antes y me culpaba de todo. La pregunta que me atormentaba desde febrero resurgió con más fuerza, ¿y si me equivoco? No sobre Jessica. Las pruebas eran abrumadoras. Pero en cuanto al método, la confrontación pública, la constante interferencia. Quizás algunas lecciones no se pueden enseñar, solo aprender a través del dolor. Conduje hasta la casa de Barbara sin avisar. Abrió la puerta, me vio y me invitó a entrar sin preguntar. Nos sentamos en su sofá, con su mano en la mía, mientras yo expresaba mis dudas. La vida de Kevin se está desmoronando. Quizás si hubiera manejado la boda de otra manera. Una conversación privada en lugar de una grabación pública. Quizás si le hubiera permitido aceptar el préstamo. Aprendí la lección por las malas cuando Jessica desapareció. Barbara escuchó atentamente antes de responder. Jessica destruyó la vida de otros 3 hombres antes que la de Kevin. Tenías pruebas de que te estaba chantajeando. ¿Qué opciones tenías? Pagarle. Dejar que siguiera sacándote dinero. Pero Kevin tomó sus decisiones, dijo con firmeza. Le diste información. La rechazó. No puedes proteger a alguien de sí mismo para siempre. Me acarició la cara. No eres cruel. No eres vengativa. Eres un padre que ve a su hijo tomar decisiones terribles y haces lo único que puedes, crear un registro para que, cuando Kevin finalmente abra los ojos, haya pruebas. La verdad no deja de ser verdad solo porque duela. Me dejé llevar por su tacto, sintiendo como algo se aflojaba en mi pecho. Ese fin de semana me reuní con Richard para ultimar la respuesta legal. Había preparado 2 versiones, una defensiva y otra agresiva. La defensiva mantiene el asunto en secreto, explicó Richard. La agresiva lo hace público, muy desagradable. Las víctimas anteriores de Jessica testificarían. Sus esquemas financieros quedarían al descubierto con todo detalle. Pero el nombre de Kevin estaría vinculado a la demanda. Se vería involucrado en todo el proceso. Observé ambos documentos con detenimiento. La denuncia en mi contra estaba firmada por mi hijo, pero él también fue víctima, manipulado para atacar a su propio padre. Opté por la vía agresiva. Kevin necesita saber toda la verdad, aunque me odie por ello. Esa misma noche, Barbara y yo paseamos por su barrio, por fin refrescaba el aire del desierto. Cuando todo esto termine, la demanda, la exposición pública, todo, puede que Kevin aún no te perdone, dijo. Lo sé. ¿Puedes vivir con eso? Pensé en los últimos 3 meses, descubrir el plan de Jessica, la confrontación en la boda, perder a Kevin, encontrar a Barbara. Mi respuesta me sorprendió. Sí, porque sabré que hice todo lo posible por salvarlo, aunque él nunca lo vea así. El edificio del Tribunal Superior del Condado de Maricopa se alzaba en el centro de Phoenix como un monumento al orden. Todo cristal y hormigón resistiendo el calor de junio.
Me senté en la pulida mesa de la defensa junto a Richard, observando cómo el abogado de Jessica organizaba los papeles con una seguridad propia de la práctica. El juez Morrison presidía la sesión, rondaba los 55 años, tenía una mirada penetrante y fama de desestimar demandas frívolas. El abogado de Jessica, Davis, pronunció su alegato inicial con un estilo teatral. Charles Powell, padre celoso y manipulador, destruyó la felicidad de su hijo por pura maldad. Kevin estaba sentado en la galería detrás de Jessica, con un traje que le quedaba mal. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido, inexpresivo. Bárbara estaba sentada sola 3 filas atrás. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella asintió, animándome. Richard esperaba a mi lado con una paciencia casi depredadora, con un bloc amarillo repleto de notas. 3 cajas de pruebas se apilaban a sus pies. Jessica subió al estrado y juró con fingida sinceridad. Su abogado la guió a través del relato. Se había enamorado de Kevin y estaba emocionada por unirse a su familia, pero Charles se había mostrado hostil desde el primer momento. Cuestionó mis finanzas, investigó mis antecedentes sin permiso y luego grabó una conversación privada en la que, lo admito, bromeaba de mal gusto sobre la necesidad de una casa. Su voz temblaba a la perfección. Reprodujo esa grabación en nuestra boda delante de 200 personas. Lo arruinó todo. Kevin perdió su trabajo por el estrés. Perdimos nuestros ahorros, todo porque Charles no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Se secó las lágrimas con un pañuelo. Richard no la interrogó agresivamente. Hizo 3 preguntas. Señorita Siemens, ¿con cuántos hombres ha salido en los últimos 5 años que fueran considerablemente mayores y con una buena posición económica? Jessica dudó. No veo la relevancia. Richard sonrió. Señoría, será muy relevante. Richard comenzó metódicamente. Señoría, esto no se trata de los celos de un padre. Se trata de un depredador con antecedentes que ha utilizado este mismo método con al menos 3 víctimas anteriores. Presentó primero el análisis forense de audio. El testimonio pericial, mediante declaración jurada, confirmó la autenticidad de la grabación de la boda, sin editar, con marcas de tiempo y metadatos verificados. El abogado de Jessica se opuso repetidamente, pero el juez Morrison desestimó todas las objeciones. Escucharé las pruebas, abogado, dijo. A continuación, se examinó el historial financiero de Jessica, el informe crediticio con una deuda de $43,000, el desalojo, las demandas de cobro y el registro de la LLC de Delaware para Serenity Wellness Holdings, solo a nombre de Jessica, a pesar de haberle dicho a Kevin que serían socios. La cuenta bancaria en las Islas Caimán se abrió 3 semanas antes de la propuesta del spa. Las declaraciones demostraban que el plan de negocios del spa era una farsa para obtener el préstamo de Kevin. La presentación de Richard fue impecable, cada documento se basaba en el anterior. Kevin se removió incómodo en su asiento, y su rostro palideció con cada revelación. La defensa llamó a declarar a Robert Green. Un hombre de unos 40 y tantos años entró con un traje caro, canas en las sienes, exitoso pero con una vergüenza palpable. Juró decir la verdad, se sentó y evitó mirar a Jessica. Señor Green, ¿cómo conoce a la demandante? Salí con ella hace 3 años, durante unos 6 meses. ¿Cómo terminó esa relación? Green respiró hondo. Me dijo que estaba embarazada, que el hijo era mío. Luego dijo que necesitaba $100,000 para atención médica y que me marchara en silencio. O le diría a mi exesposa que yo la había embarazado durante nuestra batalla por la custodia. Mi hija tenía 12 años. No podía arriesgarme a perder la custodia. ¿Qué hiciste? Pagué $75,000. Todo lo que pude reunir rápidamente. 2 semanas después, me escribió diciendo que había tenido un aborto espontáneo. Luego desapareció. Cambió de número. Se mudó. Se fue.
Presentó comprobantes de transferencias bancarias y capturas de pantalla de mensajes de texto donde Jessica exigía dinero explícitamente. La sala del tribunal quedó en silencio, salvo por la exhalación entrecortada de alguien. El abogado de Jessica, de Kevin, intentó minimizar los daños. Señoría, las alegaciones del señor Green no están probadas, interrumpió Richard. Tenemos 2 víctimas más dispuestas a testificar. Michael Torres pagó $50,000 en circunstancias similares en 2020. David Chen pagó $30,000 en 2019. El mismo patrón. Embarazo fingido, chantaje, pago, desaparición. Deslizó la declaración jurada ante el juez. El juez Morrison leyó, con el rostro ensombrecido. Jessica se puso de pie de repente. Esos hombres mienten. Esto es una conspiración. Charles les pagó para hacerlo. Señora Simon, siéntese, susurró con urgencia el abogado de Jessica. Pero ahora estaba presa del pánico, su máscara de compostura se resquebrajaba. Observé a Kevin en la galería, su rostro reflejando un torbellino de emociones, incredulidad, reconocimiento, horror. El juez Morrison no deliberó mucho. Ya he oído suficiente. Esta demanda no solo carece de fundamento. Parece ser parte de un patrón continuo de fraude y extorsión. Miró directamente a Jessica. Señorita Simons, la grabación que hizo el señor Powell era legal según la ley de Arizona. La evidencia sugiere que usted hizo exactamente lo que esa grabación captó, intentó chantajearlo para obtener dinero. Sus alegaciones carecen de fundamento. El juez dictó sentencia. La denuncia se desestima con perjuicio. Además, señora Simons, se le ordena pagar las costas judiciales de los acusados por un monto de $47,000. Jessica palideció. Remito este asunto a la Fiscalía del Condado para que investigue posibles cargos de fraude y extorsión. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como un disparo. Salí del juzgado al calor del atardecer, aflojándome la corbata. Richard estaba triunfante. Salió mejor de lo esperado. Morrison no hace denuncias a la ligera. Bárbara apareció, me abrazó brevemente, con decoro en público, pero con alivio en la mirada. Luego vi a Kevin de pie junto a un parquímetro, solo, con aspecto perdido. Jessica estaba a unos 6 metros, hablando por teléfono, de espaldas, alzando la voz en una discusión. Me acerqué lentamente a Kevin. Hijo. Me miró y, por primera vez en 6 meses, me vio de verdad. Papá, esos hombres, lo que dijeron. Su voz se quebró y reconocí el sonido, su certeza hecha añicos. Lo sé. Siento que hayas tenido que oírlo así, pero necesitabas oírlo. Las siguientes palabras de Kevin fueron un estruendo. La cuenta en el extranjero, el embarazo falso. ¿Acaso algo de eso era real? Quise consolarlo con mentiras, pero elegí la verdad. No lo creo, Kevin. La investigadora privada encontró pruebas de que te investigó incluso antes de que se conocieran. Tus ingresos, mi negocio, todo. Te eligió deliberadamente. Kevin se apoyó en el parquímetro. Renuncié a mi trabajo por ella. Vendí mi apartamento. Demandé a mi propio padre. Me mudé más cerca. Lo sé y aún te amo. Eso nunca cambió. Kevin parecía querer creer, pero aún no lo lograba del todo. La voz de Jessica resonó en el estacionamiento. Kevin, nos vamos ahora. Su tono era cortante, autoritario. Basta de manipulación, solo control. Jessica se acercó a grandes zancadas y agarró a Kevin del brazo. No le creas. Tu padre les pagó a esos hombres para que mintieran. Es todo un montaje. Podemos apelar. Kevin retiró el brazo lentamente. Era la primera vez que lo veía resistirse. Jessica, tenían registros bancarios, mensajes de texto.
Ese hombre estaba llorando en el estrado. La voz de Jessica se volvió melosa. Cariño, estaba actuando. Tu padre es poderoso. Tiene dinero. Puede hacer que la gente diga cualquier cosa. Tenemos que permanecer juntos. Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Kevin nos miró a ella y a mí. La mía estaba visiblemente en guerra. Guardé silencio. Tenía que ser decisión de Kevin. Finalmente, Kevin dijo en voz baja, necesito pensar. Necesito espacio. El rostro de Jessica se endureció por un instante, sin reservas. Puro cálculo. Nada de amor. Luego, la máscara volvió a aparecer. Claro, cariño. Vamos a casa y hablemos. Solo nosotros dos. Kevin caminó hacia el coche de Jessica, con movimientos mecánicos. Los vi alejarse. La mano de Barbera encontró la mía. Richard se acercó. Estaba indeciso. Dale tiempo. La realidad no se asimila de inmediato. Asentí, pero la sensación de vacío persistía. Lo había demostrado todo en el juicio. Jessica, al descubierto, había ganado la batalla legal por completo. Pero Kevin se la llevó, y esa era la única victoria que de verdad importaba. Mi teléfono sonó durante una revisión de la entrega de muebles en la tienda. Tarde de mediados de julio. Phoenix se asaba bajo un sol implacable. La voz del detective privado era urgente. Tengo algo. Jessica ha estado en contacto con Brian Miller, el antiguo socio de Kevin. Recordé a Brian. Kevin rompió relaciones hace 2 años por desacuerdos éticos. Planean falsificar documentos que te acusan de malversar dinero que Kevin invirtió en tu negocio. Transferencias bancarias, contratos falsificados, todo. Se reúnen mañana por la noche para ultimar las falsificaciones. Una furia helada me invadió. Tras perder el juicio, se ha pasado al crimen. La desesperación lleva a la desesperación. Se enfrenta a sentencias por valor de 47.000, además de posibles cargos por fraude. Esta es su última jugada. Envíame todo, ubicación, hora, los mensajes interceptados. Esa noche, me senté con Bárbara y Richard en la mesa del comedor. Abrí el portátil y vi la conversación de Jessica con Brian. El mensaje de Jessica decía, el viejo tiene dinero que Kevin invirtió hace años. Podemos decir que nunca lo devolvió. Añádele intereses. Que parezca malversación. Brian, quédate con el 30% de lo que saquemos. Brian respondió, puedo crear contratos de inversión con fecha retroactiva y extractos bancarios falsos. Nos vemos mañana a las 7 en el restaurante Dominique's. Traigan efectivo para los documentos. Richard se recostó. Esto es una conspiración para cometer fraude. Si llamamos a la policía ahora, los arrestarán. Negué con la cabeza. Kevin tiene que verlo con sus propios ojos. Oírlo de su propia boca. De lo contrario, lo convencerá de que fue una trampa o que yo la tendí. Bárbara me tocó la mano. Vas a llevar a Kevin allí. Muéstrale quién es en realidad cuando crea que no puede oír. Exacto. ¿Puedes llevarlo allí sin que Jessica se entere? Amanda me debe un favor. Está empezando a darse cuenta de cómo es Jessica en realidad. Creo que ayudará. A la mañana siguiente, le escribí a Kevin desde un número nuevo. Había bloqueado mi número habitual hacía meses. Kevin, soy papá. Por favor, no borres esto. Necesito hablar contigo. No sobre Jessica. Sobre tu madre. Algo que debí haberte contado hace años. Dominique's esta noche a las 7. Te espero 1 hora, por favor. La mención de su difunta madre fue calculada. Kevin siempre se preguntaba sobre detalles que rara vez comentaba. 3 horas después, una respuesta, estaré allí. 7:15. Si esto es una trampa,
estoy acabado. Me puse en contacto con el gerente del restaurante, un cliente habitual. Necesito un reservado con vista directa a la mesa 14 y necesito que siente a una pareja específica en esa mesa a las 7 en punto. El gerente, intuyendo la seriedad del asunto, aceptó. Llegué a las 6:45, me senté en una mesa de esquina con respaldo alto, podía ver la mesa 14, pero los demás no podían verme. A las 7, llegaron Jessica y Brian. Se sentaron en la mesa 14, a unos 6 metros de distancia. Jessica vestía ropa formal de negocios, como para reuniones. Brian tendría unos 40 y tantos años y llevaba un elegante maletín sobre la mesa. Pidieron bebidas. Luego, Brian sacó unas carpetas. Lo he creado todo. Contratos de inversión de hace 5 años que demuestran que Kevin invirtió 85.000 en muebles Powell. Cartas solicitando la devolución del capital. Tu padre las ignoró. Jessica examinó los documentos, sonriendo. Están perfectos. Cuando Kevin los vea, tendrá que demandar de nuevo. Su padre preferirá llegar a un acuerdo antes que enfrentarse a cargos por malversación. Apreté los puños bajo la mesa, pero esperé. A las 7:12, Kevin entró, observando el restaurante. Lo vi acercarse al mostrador de recepción, buscándome. Todavía no había visto a Jessica y Brian. Estaban absortos en su conspiración. Le envié un mensaje a Kevin: no vengas a mi mesa todavía. Mira a la derecha. Mesa 14. Solo escucha. Kevin puso cara de confusión. Entonces vio a Jessica. Se quedó paralizado, a 6 metros de distancia, parcialmente oculto por una columna decorativa. La voz de Jessica resonó en el silencioso restaurante. Kevin es tan ingenuo. Se cree todo lo que le digo. Te amo, cariño. Tu padre es el enemigo. Es patético lo desesperado que está por ser amado. Brian se rió. ¿Llevas exprimiéndolo 6 meses ya? Sin trabajo, sin piso, lo ha vendido todo. Casi sin un duro. Esta falsificación es nuestra última jugada. Conseguimos que Charles acepte unos 200.000. Me llevo mi parte, pago las costas judiciales y desaparezco. Kevin ni se dará cuenta de que me he ido hasta que finalice el contrato de alquiler. ¿Y el niño? ¿Sigue jugando? La risa de Jessica fue fría, vacía. Por favor, nunca ha habido ningún niño. Ese idiota se lo creyó sin siquiera ver una prueba. Observé la cara de Kevin desde el otro lado del restaurante. Era la cara de alguien que ve su mundo arder. Las rodillas de Kevin flaquearon ligeramente. Se agarró a la columna para no caerse. Jessica siguió ajena a todo. La grabación de la boda fue mi único error. Debí haber revisado si había dispositivos, pero incluso después de ese desastre, Kevin se quedó. Siempre se quedan más tiempo del que esperas. Ella tomó un sorbo de vino. Hombres como Kevin, desesperados por sentirse valorados, con problemas paternos, aislados, son presas perfectas. Basta con decirles lo que quieren oír y verás cómo te lo dan todo. Kevin se giró y me vio en la mesa de la esquina. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del restaurante. Todo lo que Jessica dijo, cada mentira, cada manipulación, se reflejaba en la expresión de Kevin. Asentí hacia la salida. Kevin salió, moviéndose como un hombre bajo el agua, y lo seguí. Lo encontré en el estacionamiento, apoyado en un auto, con el rostro entre las manos. No lloraba. Estaba más allá de las lágrimas en ese vacío tras la pérdida catastrófica. Me acerqué lentamente. Dijo. La voz de Kevin sonó apagada. Intentaste decírmelo en la boda, después del juicio, en cada carta. Te llamé celoso, controlador, amargado. ¿Estabas enamorado, o creías que estabas enamorado? Ella es muy buena en esto. Kevin finalmente levantó la vista.
Vendí mi apartamento, renuncié a mi trabajo, demandé a mi propio padre, por alguien que simplemente me llamó idiota, que nunca estuvo embarazada, que nunca fue nada real. Me acerqué. No estaba ciego, Kevin. Fuiste manipulado por un profesional. Hay una diferencia. Lo perdí todo. No tengo nada. No soy nada. Abracé a mi hijo. Primer contacto físico en 8 meses. Me tienes. Siempre me has tenido. Eso nunca cambió. Ni una sola vez. Kevin se derrumbó entonces, sollozando contra mi hombro como no lo había hecho desde niño. Lo abracé, sintiendo como algo fundamental volvía a su lugar. Dentro del restaurante, Jessica alzó la vista y vio que se acercaban unos policías. Los había llamado antes de que llegara Kevin, los tenía esperando, los documentos falsificados, la grabación de la conspiración, la orden de arresto pendiente por la denuncia de fraude del juez, todo convergía. Jessica intentó huir, pero no tenía a dónde ir. Brian fue arrestado junto a ella, ambos acusados de conspiración para cometer fraude y falsificación. A la mañana siguiente, Jessica había huido de Phoenix tras pagar la fianza, escapando de la ciudad por la sentencia de $47,000. No la perseguí. Ya no estaba en la vida de Kevin, y esa era la victoria que importaba. Agosto llegó con los monzones que dejaron la ciudad de Phoenix impecable. Kevin se mudó temporalmente a mi habitación de invitados, empezó terapia y a buscar trabajo. El proceso fue lento. Reconstruir una vida lleva más tiempo que destruirla. Pero vi cómo mi hijo regresaba poco a poco. Sonrisas en el desayuno. Interés en las conversaciones, planes para el futuro. Una tarde, Bárbara, Kevin y yo nos sentamos en el patio trasero. Tomé la mano de Bárbara. Tenemos algo que contarte. Bárbara y yo nos vamos a comprometer. La reacción de Kevin nos sorprendió. Sonrió. Ya era hora, papá. Ella es demasiado buena para ti. Bárbara rió, y sentí algo que no había sentido en años. Plenitud. A finales de agosto, organicé una pequeña reunión de compromiso en mi casa. 20 amigos íntimos, nada ostentoso, todo genuino. Bárbara llevaba un sencillo vestido azul y su sonrisa era radiante. Kevin estaba a mi lado, como testigo principal, había recuperado su peso saludable y la mirada volvía a brillar. Cuando llegó el momento del brindis, Kevin golpeó su copa y se puso de pie. Necesito decir algo. Durante meses, pensé que mi padre era mi enemigo. Controlador, celoso, intentando arruinar mi felicidad, dijo con voz firme. Pero la verdad es que, a veces, el mayor acto de amor es decir no cuando todos los demás dicen sí. Es interponerse entre alguien a quien amas y el peligro, incluso cuando te odian por ello. Kevin me miró. Papá, me salvaste la vida. Dejaste que te odiara, que te demandara, que te diera la espalda, y nunca dejaste de intentar protegerme. Eso no es control. Eso es amor. Así que, gracias por no rendirte, incluso cuando yo me rendí contigo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero lo logré. Eres mi hijo. Lo volvería a hacer. Siempre. Kevin alzó su copa. Por Charles y Bárbara, dos personas que saben que el verdadero amor significa decir verdades difíciles y mantenerse firme cuando todo dice que hay que marcharse. El pequeño grupo aplaudió, las copas tintinearon y miré a mi alrededor. Mi hijo recuperado. Una mujer a la que amaba a mi lado. Un futuro construido sobre las ruinas. La venganza no consistía en destruir a Jessica. Consistía en esto, salvar a Kevin y encontrar a Bárbara. Esa es la victoria que importa. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.